y se va al médico y se gasta mucho dinero porque hay que ir a la consulta médica, porque hay que comprar determinado tipo de alimentos o adelgazantes. ¿Para qué? Para tener una buena figura, para tener un buen aspecto. Decimos que nosotros los cristianos a eso lo llamamos ayuno y lo llamamos abstinencia. Y no es para buscar tanto una bella figura física, no es para buscar tanto una mejor salud, porque también la dieta se hace para tener mejor salud. Mira, andas mal en tal cosa, mira, tienes que hacer dieta, tienes que dejar de comer tal tipo de alimentos, puedes comer otros, pero tienes que reducir la cantidad. Vuelvo a insistir, eso se llama dieta. Nosotros lo llamamos ayuno y abstinencia. ¿Para qué? Para tener también una mejor figura, una mejor imagen. De algún modo diríamos, en el fondo, como para ser más agradables. Es decir, para ser mejores personas. Para ser mejores personas. Para ser mejor ciudadano, para ser mejor padre o madre de familia, para ser mejor cristiano, para ser mejor profesional. Me abstengo de una serie de alimentos, de alimentarme tóxicamente, de alimentar mi vida tóxicamente, y ayuno de una cierta serie de cosas. No son tanto cosas materiales. ¿Para qué? Para estar mejor como personas, para tener mejor salud mental, para tener mejor salud anímica, para tener mejor salud espiritual, para tener mejor salud familiar. Lo llamamos, vuelvo a insistir, nosotros ayuno y abstinencia. ¿Cuáles son los alimentos? Vamos a señalar alguno que son de carácter tóxico y que hay una gran oferta, en nuestro tiempo, y que se nos llama a que hagamos ayuno y abstinencia en todos los momentos de la vida, pero sobre todo hay momentos más fuertes, que es el momento o el tiempo de la Cuaresma. Alimentos tóxicos, de los cuales no hay que alimentarse, entre comillas, alimentos de los cuales hay que ayunar. El odio es un alimento tóxico, nos enferma, nos envenena, nos desfigura. El odio. La violencia es otro alimento tóxico que termina enfermando a nuestras familias, nos termina enfermando a cada uno de nosotros, termina enfermando nuestra sociedad, enferma el trato con los demás. Así que tenemos el odio, la violencia. Hay otro alimento que se ofrece gratuitamente y que se nos ofrece gratuitamente y abunda mucho en la televisión, que es, y lo vende mucha gente gratuitamente, el mal lenguaje. El mal lenguaje, el lenguaje grosero, el lenguaje ofensivo, el lenguaje insultante. Ese se nos vende, ese se nos ofrece continuamente, y ese lenguaje nos enferma. Al escucharlo nos enfermamos normalmente. ¿Por qué? Porque ese lenguaje hace que dentro de nosotros comience a brotar una serie de cosas que terminan deteriorándonos mentalmente y terminan deteriorándonos también espiritualmente. Y posiblemente cuando ese lenguaje lo recibimos y nos alimentamos de él, posiblemente surgen determinado tipo de sentimientos dentro de uno. Sentimiento de rechazo, sentimiento también de odio,
sentimiento de venganza, sentimiento de desear mal a la otra persona, nos altera interiormente. Este alimento lo recibimos constantemente. Es un alimento del cual hay que abstenerse y del cual hay que ayunar. Como quisiera yo que se hiciera un ayuno a nivel de todo el país y por consiguiente también a nivel de las familias y a nivel de cada uno de nosotros de este alimento. ¿Cómo quisiera yo que hubiera un ayuno total donde no se ofreciera, donde no viéramos en estos escaparates perdón, esta serie de ofertas, que el país ayunara durante 40 días de insultos, de ofensas, de maltratos verbales, donde estuviera prohibido el que esas palabras aparecieran o se pudieran oír a través de la televisión, que no se escucharan en el trato entre las personas, que no se oyeran en ningún hogar, y que si hay alguien que aparece en televisión que dice esas palabras, como estamos en tiempo de ayuno cuaresmal y en televisión tienen recursos para quitar, que apareciera el pitido en ese momento y decir, esta persona no ha pronunciado pero pronunció, nos quiso vender tal tipo de alimento tóxico, pero no se le ha permitido que lo venda. Qué bueno sería que al menos durante el tiempo de Cuaresma hubiera un ayuno nacional en cada hogar, en cada lugar de trabajo, en la televisión, en los medios sociales, en internet, en las redes sociales, en las conversaciones, que hubiera este tipo de ayuno, que hiciéramos la experiencia, a ver cómo nos sentimos todos cuando hemos puesto en práctica este tipo de ayuno. Lo mismo que se dice, ¿qué tal te ha ido con esta dieta que te han puesto? Oye, me siento mucho mejor, me siento más ágil, me siento con más ganas de vivir, me siento como más despejado. Bueno, ¿y qué tal nos ha ido a todos con este tipo de ayuno y con este tipo de abstinencia? Y posiblemente diríamos lo mismo. Nos hemos sentido mejor. Nos hemos sentido mejor al ver la televisión, nos hemos sentido mejor al escuchar la radio, nos hemos sentido mejor cuando conversamos con los demás, nos hemos sentido también mejor en la propia casa. Nos hemos abstenido todos de decir palabras groseras, de decir palabras ofensivas, de decir palabras molestas, de decir palabras ofensivas. Hemos guardado todos ayuno durante 40 días. Qué bueno sería que hiciéramos esta experiencia. Aparece cuando Zacarías se le dice, mira, va a pasar esto, en tu vida tienes que aceptar esto. No. Bueno, te quedas mudo. Y después de un tiempo volvió a recobrar el lenguaje. Después de que terminó asumiendo eso que le decía a Dios. Yo a veces lo deseo, eso. Y a veces tengo ganas de pedírselo a Dios. Señor, y si yo voy a hablar mal, si yo voy a ser una persona ofensiva, si yo voy a humillar a los demás con mi lenguaje, Señor, déjame mudo hasta que yo cambie mi modo de hablar. Ya que no quiero abstenerme de alimentarme de eso, ciérrame la boca para que no pueda pronunciar nada de eso. Bueno, hay además muchos otros más tipos de ayuno y abstinencia. Sí, es la envidia, es el egoísmo, es el maltrato a los demás, es el desprecio a los otros, es los gestos de autosuficiencia que podemos tener ante otras personas, es las divisiones que hacemos frente a los demás, es
las agresiones que a veces manifestamos. Estábamos hablando antes de violencia, está la violencia física, está la violencia verbal, de que hemos hablado, está la violencia psicológica, es todo eso que denominamos corrupción, el que no actuamos en conformidad con las responsabilidades que tenemos. Y eso, desde el que tiene la mayor responsabilidad al que tiene la menor responsabilidad, desde el que tiene un pequeño negocio y está engañando con las pesas y las medidas y los precios y las medidas a las personas a las que vende sus productos, hasta el otro que dice una mentira para terminar tapando tal cosa en la vida. Hay que abstenerse de eso, hay que ayunar de eso, hay que ayunar de lo que indicábamos antes también, del deseo de protagonismo, del deseo de figurar, del deseo de imponerme sobre los demás. Hay que ayunar también de la traición que tantas veces se hace a nuestras obligaciones. Soy profesional de tal cosa. Tengo que ser coherente en el ejercicio de mi profesión. Tengo que ser honesto en el ejercicio de mi profesión, mirando al bien de los demás y para que tenga mi conciencia tranquila. Y no puedo traicionar lo que soy. Soy docente, tengo que abstenerme de la irresponsabilidad, tengo que prepararme bien, tengo que dedicar tiempo a mis alumnos, tengo que preparar mis lecciones o mis clases, tengo que ser puntual en el comienzo y en el fin. Por poner un ejemplo, trabajo en el orden de la justicia, tengo que ser coherente, y tengo que dejar de ejercer mi profesión haciendo trampas o traicionando a lo que debo ser. Es que este caso me reporta económicamente tales beneficios si lo dejo de lado o si doy otra sentencia. No, de eso hay que ayunar y de eso hay que abstenerse. ¿Para qué? Para que como sociedad tengamos una figura de sociedad bonita. Bueno, no hablemos más así en casos de estos concretos. Por ejemplo, después la flojera en la oración, tengo que abstenerme de eso. La flojera o la incoherencia en la participación en los actos religiosos. La flojera en no asistir a la Eucaristía. ¿Me alimento mi vida a través de eso? No, eso es un alimento tóxico. De eso tienes que abstenerse. De eso tienes que ayunar. El alimento del mal carácter. Esto ya es un asunto personal de cada uno. El alimento del mal carácter. No tengo que alimentarme de eso. No tengo que alimentarme de que pueda ser que tenga la tendencia a ser una persona absorbente, dominante, impositiva, enormemente crítica, que me constituya en juez de los demás, que me fije únicamente en las debilidades de los otros. No tengo que alimentar mi vida. Se nos pide un periodo de ayuno y un periodo de abstinencia. Y como decíamos antes, lo mismo que el ayuno y la abstinencia, tantas veces se hace por razones médicas, por razones de salud, esto por salud mental de cada uno. Nos vamos a sentir mejor. Por salud anímica me voy a sentir mejor. Por salud espiritual voy a tener una conciencia más tranquila. Este periodo entonces de Cuaresma debería estar marcado por eso,
¿Para qué? Para que lleguemos, porque todo esto es preparación para poder tener la mejor celebración posible de la muerte y de la resurrección de Jesús. Para poder tener la mejor celebración de la Semana Santa. Y llego ahí a la Semana Santa, donde me he abstenido y he ayunado de tantas cosas, y entonces estoy como mucho más abierto a interiorizar dentro de mí el misterio de la muerte de Jesús y el misterio de su resurrección. Yo estoy como el fariseo, se me alargó la lista para el día de reconciliación. ¿Cómo? Que estoy como el fariseo, Señor, se me alargó la lista para el día de la reconciliación. Sí, todos tenemos una lista bastante grande, y todos llevamos la canasta del mercado que se nos ofrece por ahí, más lo que producimos, estos productos, ¿cómo dicen? El huertecito ese familiar, la llenamos con eso también en la propia casa. La canasta es grande y nos sobran esos alimentos todos. Miramos las cosas, como usted dice, con lupa, bueno, o sea, con un sentido, no con lupa, sino con un sentido como eso de realidad, de profundidad, sentido religioso. De aceptación, de trabajo. De estas cosas deberíamos abstenernos durante todo el año, pero hay lo que se dice como tiempos más fuertes, en que hay que potenciar más ese ayuno y esa abstinencia. Y estos tiempos fuertes, volvemos a repetir, es el tiempo de la Cuaresma. Hay que orar más, hay que escuchar más la palabra de Dios, hay que participar más en la Eucaristía, hay que dedicar más tiempo al Señor, hay que hacer más ayuda a los otros, pero hay que ayunar y hay que practicar más la abstinencia para que todo ese otro tipo de cosas lo podamos hacer más fácilmente. Bueno, yo creo que basta esto para introducirnos en la Cuaresma. En la Cuaresma. Volvemos a hacer referencia, todo esto se relaciona con lo que dijimos la última vez del significado de la imposición de la ceniza, el que se nos recordaba que no somos dioses, y como no somos dioses, pues tenemos que tener conciencia de que nos equivocamos. Dios no se equivoca, yo sí, porque no soy Dios. Dios no comete errores, yo sí cometo errores. Dios no extravía sus caminos, yo sí extravío mis caminos. Dios habla siempre correctamente, yo no soy Dios y posiblemente muchas veces no hablo correctamente. Dios tiene siempre buenos sentimientos, pero yo no soy Dios y posiblemente tantas veces tengo malos sentimientos. Dios trata bien siempre a las personas, yo no soy Dios, posiblemente muchas veces trato mal a los demás, cometo errores, es decir, me voy alimentando, voy llenando el carro de la compra, de toda esta serie de productos que son tóxicos, que me envenenan y que los llevo a la casa. Y estoy envenenando también a los que viven conmigo. Esto decíamos el otro día, ahí en La Nación. Vinieron aquí a entrevistarme. Le dije, mire, esto que digo de la imposición de la ceniza, esto que estamos diciendo aquí esta tarde, esto es válido y es necesario para católicos y no católicos, para creyentes y no creyentes, para creyentes y ateos. Todos en la vida, crea en Dios o no crea en Dios, tenga una religión o no tenga ninguna religión, pertenezca a la Iglesia Católica o no pertenezca a la Iglesia Católica, todos tenemos que ayunar y abstenernos de este tipo de alimentos tóxicos. Y por eso el ayuno que pedíamos a nivel total de sociedad,
lo podemos pedir a todos los que habitan en el país y a todas las personas. Vamos a hacer un ayuno nacional, todos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, jóvenes y no tan jóvenes, y ya desde niños también, por eso se les pone también la ceniza. Vamos a hacer este tipo de ayuno, todos, y a los chiquititos, desde el principio, a medida que se van desarrollando, se les va indicando qué tipo de alimentos son tóxicos para su vida, qué tipo de alimentos los van a enfermar, qué tipos de alimentos los pueden dañar. Y se lo vamos indicando ya desde el principio, a través de esta abstinencia y de este ayuno. ¿Para qué? Para que después sean personas muy agradables, sean personas muy bellas en su interior, y si son en su exterior también mucho mejor, sean personas más fraternas, sean personas más cercanas, sean personas más buenas. Esto es válido para todos. Lo que estamos diciendo es válido para todos. La Cuaresma es un periodo válido, llamémoslo como se quiera denominar, válido para todas las personas. Que no se quiere el nombre de Cuaresma, pónganle otro nombre. Nosotros los católicos lo denominamos Cuaresma. Pónganle las otras personas otro nombre cualquiera. 40 días en que vamos a abstenernos de esto, por la salud social, por la convivencia mejor entre las personas, por el mejor trato entre todos, para que haya más unión, para que haya más respeto. Vamos a hacer un periodo donde vamos a evitar el que se ofrezcan estos alimentos, entre comillas, en la sociedad y en que las personas puedan alimentarse de esto.